Hola a todos mis queridos apasionados de las novelas turcas y el mundo del espectáculo. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí en el canal. Soy su amiga y hoy, prepárense porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos con el corazón en un puño y la curiosidad a flor de piel. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el aliento en cada pantalla, y de una frase que resuena con fuerza cuando se trata de su vida sentimental: el amor se acabó rápido. Sí, vamos a sumergirnos en la historia real detrás de sus rupturas, a entender por qué en ocasiones, esas llamas tan intensas parecen apagarse con una velocidad sorprendente. Les prometo que lo que van a escuchar hoy les dará una perspectiva completamente nueva. Y antes de que se me olvide, si eres tan fanático como yo de estas historias y quieres estar al tanto de todos los secretos y análisis, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Ahora sí, comenzamos. Bueno, mis amores, ¿quién no conoce a Can Yaman? Desde Pájaro Soñador hasta El hombre equivocado, o Violeta como el mar, este actor turco se ha convertido en un fenómeno global, un verdadero imán de audiencias. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su innegable atractivo físico, lo han catapultado al estrellato. Pero con la fama, como ya saben, viene un escrutinio constante, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. Y es ahí donde entra esta frase que tanto nos intriga: el amor se acabó rápido. Es Can un hombre que se enamora intensamente, pero cuyas relaciones tienen una fecha de caducidad temprana. ¿O hay algo más profundo detrás de esa percepción? Vamos a analizarlo con lupa. La verdad es que la vida amorosa de Can Yaman ha estado, casi siempre, bajo el ojo del huracán mediático. Cada rumor, cada foto, cada interacción, se convierte en noticia. Y ciertamente, si repasamos algunas de sus relaciones más sonadas, notamos un patrón: la pasión inicial es arrolladora, pública, casi de cuento de hadas, pero la duración, a veces, no coincide con esa intensidad. Pensemos, por ejemplo, en la relación que más revuelo causó y que quizás sea el epítome de el amor se acabó rápido, su noviazgo con la presentadora italiana Diletta Leotta. Imagínense el escenario: Can, recién llegado a Italia, rodando proyectos importantes, una estrella internacional en ascenso. Diletta, una de las figuras más carismáticas y populares de la televisión italiana. La pareja perfecta a primera vista. Los rumores comenzaron a circular a finales de 2020, principios de 2021, y en cuestión de semanas, ya no eran rumores. Sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, escapadas románticas, gestos de amor dignos de película. Él le regaló un anillo, se habló de compromiso, de boda, de conocer a las familias. Todo sucedía a una velocidad vertiginosa. Parecía que el cuento de hadas turco-italiano estaba escribiéndose ante nuestros ojos, en tiempo real. La prensa italiana y turca estaba enloquecida. Los fans, por supuesto, divididos entre la euforia y la desconfianza. ¿Era real? ¿Era una estrategia de marketing? La pregunta rondaba en el aire. Y aquí viene lo interesante: esa relación, que se presentó con la fuerza de un huracán, con gestos tan grandilocuentes como un avión sobrevolando un cielo con un mensaje de amor, tan solo duró unos pocos meses. A mediados de 2021, las señales de alarma comenzaron a aparecer. Menos fotos juntos, silencios en redes, ausencia de interacciones. Y de repente la confirmación: el amor se había terminado. Tan rápido como había surgido, tan rápido se había desvanecido. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó realmente para que una historia que prometía tanto se desmoronara en tan poco tiempo? Aquí es donde entran en juego varios factores que, en mi opinión, son clave para entender no solo esta ruptura, sino quizás un patrón en la vida de Can Yaman. El primero y más obvio es la presión mediática. Tanto Can como Diletta son figuras públicas de altísimo perfil. Su relación no tuvo ni un segundo de privacidad. Cada cita era fotografiada, cada comentario analizado, cada gesto diseccionado. Imagínense el estrés que eso debe generar en una relación que apenas está comenzando a formarse. No hay espacio para los altibajos normales de cualquier pareja, ni para las discusiones íntimas, ni para simplemente disfrutar del uno del otro sin mil ojos encima. La prensa estaba hambrienta de detalles, y eso, amigos míos, puede ser agotador y terminar asfixiando incluso al amor más fuerte. Otro factor crucial fue la distancia y las agendas apretadas. Can estaba en Italia para proyectos muy ambiciosos y demandantes. Diletta, con su exitosa carrera como presentadora deportiva, también tenía una agenda frenética.
Mantener una relación sólida cuando ambos están constantemente viajando, trabajando largas horas y con compromisos ineludibles, es un reto gigantesco. La distancia física y, más importante, la falta de tiempo de calidad juntos es un enemigo silencioso que puede carcomer cualquier relación, y en el caso de estas dos estrellas, la dificultad se multiplicaba. Y aquí llegamos a una teoría que, aunque nunca confirmada oficialmente, fue muy comentada en su momento y que yo creo que tiene su peso: la posibilidad de que fuera, al menos en parte, un showmance. Esta palabra, que es una combinación de show y romance, se refiere a una relación amorosa que, aunque puede tener elementos de afecto genuino, también está impulsada por intereses profesionales o de imagen pública. Con la llegada de Khan a Italia y su deseo de consolidar su carrera allí, una relación con una figura tan conocida como Diletta Leotta le dio una visibilidad instantánea y masiva en el país. Y a ella, a su vez, la catapultó a una esfera internacional aún mayor. Es una teoría que explicaría la intensidad desmedida de la exposición pública inicial, las declaraciones tan efusivas y, sí, también la velocidad con la que todo se desinfló una vez que, quizás, los objetivos de visibilidad se habían alcanzado o la dinámica se volvió insostenible. No quiero decir que no hubiera cariño o atracción, pero la presión de la fachada pudo haber sido demasiado. Además, no podemos ignorar las diferencias culturales y de estilo de vida. Khan Yaman proviene de una cultura turca, con ciertas tradiciones y expectativas familiares que pueden ser distintas a las de Italia, donde Diletta creció y se desarrolló profesionalmente. Khan siempre ha hablado de la importancia de la familia y de encontrar una pareja que comparta sus valores y su visión de futuro. Quizás, a pesar de la atracción inicial, estas diferencias se hicieron más patentes a medida que la relación avanzaba, generando fricciones que no pudieron superarse. A veces las personas pueden ser maravillosas individualmente, pero no encajar en la convivencia o en la proyección a largo plazo. Y aquí, mis amigos, entra en juego la propia personalidad de Khan Yaman. Quienes lo conocen o han seguido de cerca su carrera, saben que es un hombre de pasiones intensas, que se entrega por completo a sus proyectos y, aparentemente, a sus relaciones. Pero también es alguien que valora mucho su espacio, su privacidad y busca una conexión profunda y auténtica. Él mismo ha mencionado en varias ocasiones que no es fácil para él confiar y que ha sido herido en el pasado. Esa intensidad, combinada con la dificultad de encontrar un equilibrio entre su vida pública y su anhelo de intimidad, podría ser una de las razones por las que en ocasiones, esas relaciones tan explosivas no prosperan a largo plazo. Se enciende una chispa con la fuerza de un incendio, pero si el fuego no se nutre de los elementos adecuados, o si se ve constantemente avivado por vientos externos incontrolables, puede terminar por consumirse rápidamente. Pensemos en sus relaciones anteriores, aunque menos mediáticas a nivel internacional. Siempre ha habido esa energía, esa entrega, pero también esa dificultad para consolidar un futuro. Pareciera que Khan busca una compañera de vida, una socia, alguien que lo entienda y lo apoye en su complicada existencia, pero la realidad de ser una estrella mundial hace que encontrar a esa persona y mantener la relación sea un desafío monumental. La fama, el éxito, los viajes constantes, las exigencias de la industria, todo esto crea un ambiente donde el amor, ese amor tranquilo y duradero que muchos anhelan, se vuelve una quimera. Las relaciones se ponen a prueba bajo una lupa implacable. Volviendo a Diletta después de la ruptura, ambos manejaron la situación con una discreción relativa, aunque la prensa no dejó de especular. Diletta hizo algunas declaraciones sobre el fin del noviazgo, lamentando que la distancia y la dificultad de vivir una relación normal fueran los motivos principales. Khan, por su parte, se mantuvo más reservado, como suele hacer cuando su vida privada está en el ojo del huracán. Se refugió en su trabajo, en sus proyectos, en esa forma de ser que lo caracteriza de enfocarse en lo profesional cuando lo personal se vuelve demasiado ruidoso. Lo que queda claro de la historia de Khan Yaman y el amor se acabó rápido, es que las relaciones de las celebridades no son como las nuestras. Están sometidas a presiones que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. La fama puede traer lujos y oportunidades, pero también puede ser un yugo pesado para el corazón. Puede transformar un romance en un espectáculo y cuando el telón baja, a veces, lo que queda es una historia que se vivió a una velocidad vertiginosa, pero que no resistió la prueba del tiempo. En resumen, mis queridos amigos, la frase "el amor se acabó rápido" en la vida de Khan Yaman no es simplemente una etiqueta. Es el reflejo de una serie de complejidades, la abrumadora presión mediática, los desafíos de la distancia y las agendas de superestrellas,
las posibles diferencias culturales y de objetivos, y la intensa personalidad del propio actor, que se entrega por completo pero que también busca una autenticidad y privacidad que son difíciles de hallar en su mundo. Es un recordatorio de que detrás de cada titular brillante hay personas reales, con emociones reales, enfrentando desafíos extraordinarios. Así que la próxima vez que escuchemos hablar de un romance fugaz de Can Yaman, quizás podamos entender un poco mejor el intrincado laberinto en el que se desarrolla su vida sentimental. Es fácil juzgar desde fuera, pero es mucho más complejo vivirlo en carne propia. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que esta inmersión en la vida amorosa de Can Yaman les haya parecido tan intrigante y esclarecedora como a mí. A veces la verdad es mucho más matizada de lo que parece a simple vista. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje. Su apoyo significa el mundo para mí. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay otros factores que influyen en las relaciones de Can Yaman? ¿O tienen una perspectiva diferente sobre el amor se acabó rápido? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden regalarme un me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima, cuídense mucho y que el amor, ese amor que a veces se acaba rápido y a veces dura para siempre, los encuentre siempre preparados. Un abrazo enorme y nos vemos pronto.